Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Como recordarán, tal vez estamos estudiando las diversas cartas de los apóstoles y escogiendo de cada una de ellas un tema, tal vez el más sobresaliente de cada carta. Ahora vamos a ver la carta a los Efesios y vamos a estar estudiando el tema de las bendiciones del Evangelio. Vamos a leer en el primer capítulo, en el verso 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es una declaración de la palabra de Dios, y como sabemos, toda la palabra de Dios es verdad, siempre se cumple, siempre es así. Y lo que aquí nos dice es que cuando nosotros llegamos a pertenecer al Señor Jesucristo, porque le entregamos nuestra vida, en ese momento suceden muchos milagros. Pero ahora, en lo que estamos leyendo, nos engloba verdaderamente todo lo que se pueda imaginar el hombre. Toda bendición que necesite, toda bendición que sea codiciable, toda bendición que el hombre le satisfaga, le llene su vida. Pero como aquí dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, tenemos que explicar un poco al respecto, porque alguno podría limitar su entendimiento de esto diciendo que efectivamente Dios nos da todas sus bendiciones espirituales, es decir, las bendiciones futuras, eternas, y las bendiciones espirituales de la vida terrenal, pero nada más, ninguna otra bendición. Sin embargo, ese no es realmente el concepto o el fondo verdadero de lo que aquí nos dice, porque nosotros tenemos que entender que el mundo terrenal está regido por el mundo espiritual y que para que cualquier cosa se dé aquí en la tierra, en cualquier campo, tiene que darse primero en el reino espiritual. Por eso es que Dios dice en Mateo 18:18 que lo que aquí, dándonos esa autoridad, lo que aquí en la tierra se ate, será atado en el cielo, y lo que aquí se desate, será desatado en el cielo. Indicándonos con eso que dentro de las bendiciones del Evangelio, Dios ha transferido la autoridad al cristiano. Se entiende a aquel cristiano verdadero, aquel cristiano que está en la voluntad de Dios, que anda con el Señor, que ha aprendido a andar en el Espíritu y anda constantemente en la presencia de Dios, así como decía Elías. Cuando a cada momento fuera lo que estuviera haciendo y donde estuviera, él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Para esos cristianos, el mundo espiritual está sobre ellos, permanece sobre ellos. La presencia espiritual de Dios
y por tanto ellos todo aquello que necesiten o quieran y que está dentro de los propósitos y voluntad de Dios, lo van a conseguir. En otras palabras, en el término que aquí nos expresa Efesios 1:3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, está incluida cualquier bendición, sea bendición espiritual, material, física, o sea, de salud, económica, lo que sea, todo está incluido. Si nosotros lo creemos así, y si nosotros desarrollamos la fe necesaria para que esto se dé, o sea, que el reino de los cielos se manifieste durante nuestra vida en todas esas acciones o todas esas peticiones o todas esas transferencias de autoridad del cielo a la tierra. Para entender un poco más de esto, vamos a leer también en el libro de Efesios. Dice, la carta de Efesios, en el capítulo 1 siempre, y en el verso 19 dice, y que nosotros entendamos que Dios nos dé la sabiduría, dice, la cual nos demuestra la supereminente grandeza del poder de Dios con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, o sea, esta fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vemos entonces que cuando el Señor Jesucristo fue resucitado, ahí vemos el poder de Dios ejercido en toda su potencia, y fue llevado a los lugares celestiales. Ya hemos aprendido de que el Señor Jesucristo, después de resucitar de los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre, hasta esperar que todo se cumpla en la tierra y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí fue sentado el Señor Jesucristo. Y agrega que por sobre todo principado, el verso 21, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, pues a nadie le sorprende que al Señor Jesucristo se le haya dado tanto poder, tanta autoridad y tanta preeminencia, sobre todo señorío y potestad y principado, sea del mal, sea del bien. Pero lo que nos interesa es ver hasta dónde esas bendiciones que el Señor Jesucristo alcanzó por su fidelidad y por su entrega a la voluntad de Dios y al plan de Dios aquí en la tierra, nos alcanza a nosotros también como cristianos. Y dice entonces acá en el verso 22, en la parte final que leímos, y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí ya vemos una verdad espiritual grande y gloriosa, que el Señor Jesucristo fue levantado y sentado en los lugares celestiales. Él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, formado por todos nosotros los creyentes. Pero ya nos fue dado por cabeza, y la cabeza está unida siempre al cuerpo, ¿verdad? Hablando espiritual, puede ser que hablando físicamente nosotros nos veamos aquí en la tierra y entendamos que Cristo está en los lugares celestiales, pero
entendiéndolo espiritualmente, sabemos que nosotros estamos unidos con Cristo ahí en esos lugares celestiales, porque somos el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando. Y para confirmar esto, leamos entonces también en el capítulo 2 de Efesios. Dice en el verso 6, mejor leamos desde el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya explicamos que a Cristo se le dio vida y se le resucitó, pero aquí dice que nosotros también recibimos vida con Cristo Jesús. Y dice el verso 6, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó. También lo sabemos que nosotros fuimos resucitados espiritualmente en el bautismo, que somos sepultados en el bautismo y cuando salimos somos resucitados espiritualmente hablando ahí en ese mismo bautismo. Pero agregado a eso dice acá, y juntamente con Él nos resucitó, hasta ahí vamos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde fue Cristo después de resucitar? A los lugares celestiales y se sentó a la diestra del Padre. ¿A dónde fue el cristiano espiritualmente hablando cuando resucitó de los muertos, cuando le entregó su vida a Cristo Jesús y se bautizó? Fue a sentarse espiritualmente con Cristo Jesús en esos mismos lugares celestiales. Entonces, ahora entendemos por qué Dios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ahí estamos con Cristo. Y esa es la bendición más grande. Yo no sé cómo se siente cada uno de los oyentes, cómo se sentirá cada uno de los cristianos. A veces se debe sentir hasta no solo muy terrenal, muy carnal, sino que abandonado aquí a su suerte. Pero no, el Señor Jesucristo no solo lo guarda aquí en su vida terrenal, sino que en su vida espiritual está ya sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Y qué es lo que vale? ¿Es lo espiritual o es lo terrenal? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo que realmente delante de Dios vale? Pues indudablemente lo que Dios está haciendo espiritualmente hablando con nosotros. La vida terrenal ya pasó a segundo plano. Y entonces estamos observando que si estamos sentados ahí en los lugares celestiales con Cristo, por eso es que tenemos también acceso a toda bendición espiritual aquí en la tierra, que incluye, ya dijimos, todo tipo de bendición. Esta es una verdad gloriosa y una de las verdades más maravillosas que podemos encontrar en la palabra de Dios y que nos abre amplia puerta para las bendiciones terrenales si es que nosotros realmente hemos tomado el Evangelio con todas sus responsabilidades, con todas sus obligaciones, no solo con todas sus bendiciones. El que toma el Evangelio con todas sus bendiciones y con todas sus rendiciones, y que entiende que, como vamos a ver, fuimos llamados a ser santos y eso es lo que buscamos aquí en la tierra, también va a tener
estas bendiciones espirituales. Luego leamos en Efesios 1:4 para seguir viendo las bendiciones del Evangelio. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que seamos santos y sin mancha. ¿Podemos aspirar a esa santidad y a estar sin mancha aquí en la tierra? Podemos aspirar, porque Dios es suficiente para sostenernos, como también dice Pablo, que el Dios de la gloria nos santifique cuerpo, alma y espíritu, para que estemos irreprensibles para el día de la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros no debemos de aspirar a menos, sino que aspirar, luchar para agradar a aquel que nos escogió para algo. Y como dice Pablo, yo no lo he alcanzado todavía, no pretendo haberlo alcanzado, pero dejando lo que queda atrás, miro para adelante al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Una tercera bendición que nos presenta la carta a los Efesios. Dice Efesios capítulo 1 y verso 5, que Cristo en amor nos escogió habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí otra vez la palabra maravillosa o clave, ¿va? Predestinados. Todo esto fue predestinado, fue escogido, fue hecho por Dios aún antes de la fundación del mundo. Y aquí nos expresa este verso que fue para ser adoptados hijos suyos. Pero qué maravilloso privilegio ¿no le parece? El mundo dice todos somos hijos de Dios, pero entendiendo en primer lugar o expresando ellos en esa forma que todos somos criaturas de Dios, que todos somos creación de Dios, y por el hecho de haber sido creación de Dios, pues ya somos hijos, pero no, porque el Hijo de Dios tiene que ser un ser espiritual, y solo va a llegar a ser espiritual debido a que pertenece a una raza caída desde la herencia de Adán, si Dios lo resucita espiritualmente, ya que el espíritu muerto lo heredamos de Adán. Y solo Dios puede resucitar ese espíritu para que, habiendo nacido del espíritu, y no solo de papá y de mamá, y no solo de la carne, sino que del Espíritu de Dios, por ese hecho de haber nacido del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos da vida espiritual, y llegamos a ser hijos de Dios. Aleluya. Y esto es una maravillosa cosa, como repito, porque ¿quién es digno de semejante y gloriosa privilegio? Ser llamado hijo de Dios, ser hecho hijo de Dios. Qué maravilloso esto. ¿Quién merece eso? ¿Quién es digno de eso? ¿Quién por sus propios medios va a alcanzar eso? Absolutamente ninguno. Y el verso 7 también nos da otra faceta de estas bendiciones espirituales que tenemos en el Evangelio según la carta de Efesios. Dice, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo Jesús tenemos redención asegurada, porque Él pagó
alto precio derramando su sangre preciosísima en la cruz del Calvario y entregando su cuerpo al sacrificio de la cruz para pagar por nosotros. Es más, Él nos sustituyó en la cruz, de manera que nosotros fuimos los que morimos, sustituidos por el Señor Jesucristo, y pagando cada uno de nosotros entonces en esa sustitución toda nuestra deuda, toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, para que ahora ya no tengamos nosotros ninguna sombra de duda respecto de que hemos sido redimidos, es decir, comprados por alto precio, y nuestro pecado ha sido perdonado. Solo por su gracia, por su elección, por el puro afecto de su voluntad, según también dice esta carta. Qué maravilloso estar en paz con Dios, perdonado por Dios. Y listo, sea que nos llame pronto o que nos llame mucho tiempo en el futuro, que estemos listos siempre para partir con Él con toda seguridad de que Él va a estar esperándonos en el momento de nuestra muerte. Y como Él promete, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Aleluya. Mire, aquí en la tierra nos es difícil caminar. Es difícil muchas veces tomar decisiones y saber qué camino debemos de andar. Cuánto más en la hora de nuestra muerte. Si Dios ahora, como Él nos promete, no nos toma de la mano, nos lleva a su gloria. ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Qué camino vamos a tomar? Y ojalá para aquellos que no han reconocido a Cristo como su Salvador, pudieran tomar algún camino que ellos escogieran, pero no, ni siquiera eso. A la hora de su muerte estarán ya destinados a que lo lleven como reos de condenación eterna a un suplicio, a un dolor permanente como juicio de Dios. Continuemos leyendo aquí de las bendiciones del Evangelio. Dice Efesios 1:11, en Él, siempre hablando de Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente, ¿verdad? Fuimos predestinados, es decir, determinados desde antes de que naciéramos para este fin, para recibir la herencia. ¿Qué herencia? Pues la herencia que se le ha prometido a todos los cristianos. Comenzando con el primero que creyó, que seguramente fue Adán, y después siguió con Abel. Todos van a recibir una herencia, que es vivir en la casa de Dios, porque el Hijo de Dios permanece en la casa de Dios. El bastardo no, el que no es hijo no. Él solo puede estar ahí haciendo algo, pero no va a permanecer allí. El Hijo de Dios permanece en la casa de Dios para siempre. Y se nos ha prometido una ciudad celestial. Se nos ha prometido ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque como hijos tenemos parte en la herencia de todas las riquezas gloriosas de nuestro Dios y Salvador,
Señor Jesucristo, porque a Él le dio la gana que así fuera. Él programó que así fuera, que todos sus hijos, sus redimidos, heredaran lo mismo que Él ha heredado, que son todos los reinos, la ciudad celestial, los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, el mundo venidero. Aleluya. Y esta es una grande y gloriosa verdad que nos debería de ayudar a apartar un poquito nuestra vista de las cosas terrenales o de la vida actual para buscar los tesoros celestiales, para buscar, como el Señor nos aconseja, que nos hagamos tesoros en el cielo, donde la polía y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué se puede comparar con esas bendiciones eternas, con esas riquezas de Dios que se nos han prometido que va a compartir con nosotros? ¿Podemos obtener nosotros algo parecido aquí en la tierra trabajando 100 años? No. No podemos obtener absolutamente nada. Todas las riquezas terrenales son como basura en comparación con las cosas celestiales, con las riquezas celestiales, en comparación con los privilegios. Digo, privilegios que Dios tiene, galardones que tiene para aquellos hijos que se niegan su vida terrenal, que se niegan a sí mismos y buscan agradar al que los llamó para una vida santa. Aleluya. Como dice también Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Muchos cristianos necesitan que Dios les alumbre los ojos de su corazón, los ojos de su entendimiento, para que pongan su corazón en esas promesas gloriosas que Dios nos ha hecho para la eternidad, para el milenio, para que busquemos, para que las busquemos, para que las tratemos de alcanzar, que no seamos cristianos apáticos, indiferentes, sin compromiso con Dios y su evangelio, sino que muy bien pagados de haber recibido la salvación. Hasta posiblemente piensen en ese estado que la merecían, o que Dios estaba obligado, porque como Dios es un Dios bueno, estaba obligado a darles esa bendición que es la vida eterna. Y entonces ya dicen, ahí estoy hecho ya, es suficiente, como dicen algunos, aunque sea en un rinconcito del cielo, ahí me quedo. No aspiro a más. ¿A cuánto aspira usted en lo terrenal? No se ha partido la vida pues trabajando. ¿No se ha acabado su vida trabajando muchos por un bien terrenal, por el oro y la plata? ¿Cuánto más debería de ser viendo que hay promesas gloriosas para todos nosotros en la eternidad? Continuemos en Efesios 2:19, otra bendición, dice:
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Es decir, que Dios está formando una familia con cada uno de aquellos redimidos por Cristo. Los redime, los adopta como hijos y son miembros eternamente de su familia, una familia celestial. Como dice Isaías 53, que el Señor Jesucristo verá el fruto de su aflicción en cada uno de nosotros y quedará satisfecho, dice. Aleluya. Miles desde el principio del mundo van a estar ahí. Ahí vamos a conocer a Abraham, Isaac, Jacob, ahí vamos a conocer a Job, ahí vamos a conocer a David, a tantos hombres maravillosos de Dios que han tomado el Evangelio para ellos y que se han esforzado en vivir aquí en la tierra para Dios. Una gran familia, aleluya. Por último, leemos en Efesios capítulo 3 y verso 5. Dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que es el Evangelio, ¿verdad? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué habla de los gentiles aquí? Porque antiguamente los israelitas creían que solo ellos eran pueblo de Dios. Pero Dios dice que Él, el Señor Jesucristo, derribó la pared intermedia que separaba a ambos pueblos, los judíos de los gentiles, y con el Evangelio hizo solo un pueblo. De manera que ahora gentiles, tanto gentiles como judíos, son miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús si reciben el Evangelio para sí mismos. Si le entregan su vida a Cristo Jesús, de ninguna manera ellos van a ser hijos de Dios y coherederos de estas bendiciones a través del judaísmo, sino que ellos tienen que volverse al Señor Jesucristo y entregarle su vida, porque ahora Dios lo ha encerrado todo bajo el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Gloriosas estas cosas, estas maravillosas cosas que Dios nos escribe en esta maravilloso libro llamado la Biblia. Acompáñenos usted en el siguiente estudio. Vamos a estudiar un tema sobresaliente de otra de las cartas de los apóstoles contenidas en el Nuevo Testamento. Que el Señor lo bendiga abundantemente.